Mi hermana, la niña dorada, intentó cobrarme alquiler por su sofá. Cuando dije que no, pasó a chantajearme con $20,000. No esperaba que yo tuviera pruebas. De acuerdo Reddit, abróchense el cinturón, vamos a sumergirnos en el circo familiar. Me tocó protagonizar con 30 años siendo hombre, y básicamente he tenido la palabra responsable estampada en la frente desde la secundaria. Padres muertos, infancia perdida, mi hermana Hallie, consentida hasta la médula, tratada como realeza desde el inicio. Avanzamos en el tiempo y aquí estoy, finalmente terminé mi carrera, trabajando en gestión de proyectos, alquilando una caja de zapatos en una ciudad que devora la mitad de mi salario cada mes. No es glamoroso pero era lo suficientemente estable, hasta que la empresa decidió que yo no era esencial, lo cual es lenguaje de recursos humanos para haz tu maleta. 6 semanas en el trabajo y se acabó, llegaron los avisos de desalojo y las dietas de ramen. Naturalmente pensé que la única persona por la que sacrifiqué la mitad de mi juventud, mi hermana dorada, tendría mi respaldo. Sorpresa, su definición de ayuda fue intentar cobrarme $300 a la semana por dormir en su sofá, como si fuera algún huésped arruinado de Airbnb, pero incluso antes de llegar ahí, el patrón ya estaba establecido años atrás. Si alguna vez te has preguntado qué se siente crecer como el designado responsable, déjame darte la versión corta. Yo pagaba las cuentas y mi hermana recibía los lazos de porrista. Literalmente a los 13 años yo estaba acomodando estantes para que al menos una vez por semana comiéramos algo que no fuera deshidratado. Mi salario mantenía las luces encendidas, mientras tanto la abuela le enviaba dinero a Hallie para cosas esenciales como zapatillas a juego para su equipo de porristas. El lema familiar, ella es menor, merece una vida normal. Traducción, tú, amigo mío, puedes soportar las úlceras por estrés. La tienda en la que trabajaba no pedía exactamente certificados de nacimiento, oficialmente estaba en turnos cortos de fin de semana. Extraoficialmente, el subgerente me dejaba acompañar a un cerrador y me pagaba en efectivo por las horas que el horario no podía mostrar. La señora Patel del pasillo 4 me llevaba a casa porque los autobuses dejaban de pasar temprano y yo escondía mi dinero de propinas en una caja de cereal para que mamá no lo tomara para boletos de lotería. Recursos humanos era un tablero de corcho con chinchetas y un calendario de papel. No era nobleza, era logística. Avanzamos a los 17, Hallie pide prestado mi viejo Civic, lo presenta a un buzón a 55 km/h, y de alguna manera yo soy el que paga el deducible. Mamá no dijo tal vez Hallie debería pagar por una vez, no, su frase fuese un buen hermano mayor. Mi coche volvió a casa cojeando con una puerta que silbaba en el viento como un casoo. El buzón ascendió a Fortaleza de Titanio. La póliza estaba a mi nombre porque el Civic era mío. Mamá dijo que ponerlo bajo el nombre de Hallie arruinaría su inicio. Traducción, mis primas se llevaron el golpe, al ajustador no le importó quién condujo, el coche estaba atado a mí y también la factura. Mi tarifa subió por 12 meses y lo cubrí con turnos extras embolsando pesas rusas para la gente de enero que abandonaba en febrero. La graduación fue la guinda del pastel. El programa decía que la ceremonia duraba hasta el mediodía. Mi familia se fue antes de que el decano terminara de pronunciar mal los nombres porque la fiesta de cumpleaños de Hallie no podía esperar. Ni siquiera intentaron ocultarlo, recoger el pastel mayor que mi diploma. Prioridades, hablemos de los padres porque la gente siempre pregunta, ¿dónde estaban? Papá murió cuando yo tenía 5 años, su principal contribución antes de irse fue repetirme que debía cuidar a tu hermana. Mamá murió cuando yo tenía 22, después de años de inestabilidad en todo, vivienda, trabajos, opiniones. Su movimiento característico era decirme Hallie primero, tú te las arreglarás. Sorpresa, me las arreglé porque no tenía opción. Después de que se fueron, la abuela y la tía Karen se sentaron de inmediato en los asientos del favoritismo como suplentes que habían estado ensayando durante años, mismo guión solo más fuerte, así que sí, décadas de Hallie primero, tú te las arreglarás. Se convirtieron en memoria muscular en esta familia. Cada cuenta que cubrí, cada paseo que di, cada favor que concedí, nada de eso importaba. Las victorias de Hallie eran celebradas, mi esfuerzo era asumido. Si piensas que exagero, tengo pruebas reales, impresas, porque la memoria se vuelve creativa alrededor de los parientes, pero las matemáticas no. En fin, avancemos al presente. Tengo 30, Hallie tiene 27, está casada con Connor, quien tiene la personalidad de un salvapantallas silencioso, pero aparentemente poder de veto en todo. Vivo en una ciudad cara porque ahí están los trabajos. Mi apartamento es básicamente una caja de zapatos con una ventana, pero oye, es mío. Finalmente terminé mi carrera y conseguí un puesto en Halbert Systems, lo cual se sintió como ganar la lotería. Finalmente algo para mí. 6 semanas después la empresa hace lo que mejor sabe hacer, recortes para mantenerse ágil. Esa fue la frase exacta en el correo. Deberían haber añadido gracias por tu servicio, no dejes que la puerta te golpee. Recursos humanos me dio una reunión de 10 minutos, la mitad del tiempo la pasaron explicando cómo esto no se trata de tu desempeño, ¿verdad?
2 semanas de indemnización, mi casero acepta efectivo, no discursos motivacionales, así que... Ahora el reloj corre, la renta se acerca, mi saldo bancario disminuye más rápido que la paciencia de Halley cuando le pides dividir una cuenta de cena, hago lo obvio. Miro a mi único familiar sobreviviente que no está ya muerto ni arruinado y pienso, seguramente este es el momento en que mis años de cargar a la familia significan algo, lo que pedía era microscópico, sofá, colchón inflable, lo que fuera, solo hasta conseguir otro salario, no estaba pidiendo mudarme y empezar a colgar pósters motivacionales en sus paredes. Solo un sofá, el mismo sofá que la ayudé a mover a ese apartamento, la llamo un martes por la noche, ella contesta sonando alegre, lo que en retrospectiva debería haber sido mi señal de alerta. Le explico la situación despedido del trabajo, necesito un sofá por unas pocas semanas, estaré fuera durante el día, cero interrupción, cero costo para ella. Su respuesta fue Connor no se siente cómodo con eso, dicho como si estuviera leyendo un guión de servicio al cliente, sin dudar, solo un no rotundo. Pensé que tal vez no había entendido, así que lo intenté de nuevo, no una habitación, no a largo plazo, solo el sofá, colchón inflable si quería que no usara los cojines, misma respuesta, es nuestro santuario. Necesitamos proteger nuestra paz, proteger su paz, increíble, cuando yo trabajaba en 2 empleos a los 19 y la empujaba a través de la secundaria, la paz no estaba en el menú, pero ahora, la paz aparentemente está en peligro por mí y un colchón inflable, me invitó el domingo para hablarlo, dije perfecto porque quien no ama la documentación cuando está arruinado, la noche anterior me llamó de nuevo toda miel para decir que ella y Connor lo habían reconsiderado. Durante 5 minutos completos me permití creer que actuaría como una hermana, error de principiante, aparecí y Halley tenía accesorios listos, primero colocó una tarjeta plastificada de política para huéspedes, un alegre rectángulo en tonos pastel con reglas impresas como un menú de brunch, horas de silencio. Toque de queda en la cocina, uso del baño con señal, sin paquetes de UPS, luego deslizó un contrato mecanografiado con una línea para firma al final como si hubiera entrado por accidente a una oficina de arrendamiento. El contrato pedía $300 a la semana por acceso al sofá, 500 por adelantado como depósito de seguridad no reembolsable y cumplimiento de cada punto de la tarjeta plastificada, cocina cerrada después de las 7 de la tarde, baño con cita previa, estándares de santuario aplican. Pregunté entonces, ¿esta es tu idea de reconsiderar? ¿Me cobras alquiler por tu sofá? Ella ni parpadeó, es lo justo, estás invadiendo nuestro hogar y esto lo cubrirá. Trabajamos duro para hacer de este lugar un santuario, con Nor ocupando su hábitat natural al borde de la conversación ofreció la clase de frase que se clava en un poste de cerca, se trata de límites, sin seguimiento, sin garantía, intrusión, esa fue la palabra que usó para mí, cuando trabajaba en 2 empleos a los 19 para que ella pudiera terminar la secundaria. Eso no era intrusión, ese era el lema familiar, sé un buen hermano mayor. Pero unas pocas semanas en un colchón inflable de repente yo era un peligro para el altar de su sala de estar, les dije no gracias y dejé la pila de papeles exactamente donde la había puesto. No estaba debatiendo economía de sofás al salir, era obvio, la tarjeta plastificada y el contrato no eran reglas, eran una barrera, una forma brillante de decir no sin admitirlo. Ella podía interpretar generosidad mientras lo hacía imposible. Una semana después llegó el aviso de desalojo en letras rojas, paga o vete. Llamé a Halley porque aparentemente colecciono errores. Lo expuse claro, esto es todo, no tengo más opciones. Recicló la línea que ya conocía de memoria ahora con el sello de Connor, él no se siente cómodo, no hay espacio, no hay semana, no hay nada. Llamé al casero de todas formas, ofrecí la mitad ahora y la otra mitad del día de pago, incluso envié capturas de pantalla de entrevistas programadas, dijo que no podía sentar un precedente, marqué la línea directa de la ciudad. La lista de espera para asistencia de renta era más larga que el contrato que firmas para entrar, el papeleo avanza, las fechas de renta no, mientras tanto yo rotaba entre el sofá de mi novia Brooke, el futón de mi amigo Nate y un colchón inflable en el cuarto de repuesto de un amigo que olía permanentemente a comida para llevar, me duchaba en el gimnasio y llenaba mi mochila con ropa limpia como si estuviera en una gira de bajo presupuesto, y durante todo eso Halley sabía exactamente dónde estaba y lo que enfrentaba, no importaba, el orgullo no era el único limitante. El contrato de Brooke limita las noches a 7 por mes y su compañera de piso cuenta como bibliotecaria. El edificio de Nate escanea identificaciones después de las 10 de la noche y te da una multa de $250 por huésped si tu nombre aparece con demasiada frecuencia. No iba a dejar que mis amigos fueran multados porque mi familia confundía límites con barricadas. El coro apareció puntualmente, solo que no como esperarías. La abuela le envió a Halley un cheque para el fondo del bebé esa misma semana en que yo saltaba entre futones, ni una palabra para mí, solo una publicación en Facebook sobre lo orgullosa que estaba de su niña fuerte manteniéndolo todo unido. La tía Karen fue a cuidar al bebé 2 veces esa semana y publicó selfies empujando él
Cochecito por la cuadra. Cuando le mandé un mensaje preguntando si podía quedarme en su casa unos días, me dijo que su habitación de invitados estaba llena de cosas almacenadas. Curioso cómo el almacenamiento se despejó lo suficientemente rápido cuando Hallie necesitó una noche libre. Ya no necesitaban decirse un buen hermano mayor. Lo mostraban cada vez que canalizaban la ayuda hacia Hallie mientras yo calculaba fideos instantáneos, así que ahí estaba yo, sin hogar, comiendo fideos de microondas en tazones de papel mientras mi hermana vivía en su apartamento santuario con una alfombra nueva y la paz en la que aparentemente yo era una intrusión solo por existir, y el coro familiar aplaudía su valentía. Por supuesto que lo hacían, era la misma rutina con la que crecí, el mismo guión que mamá y papá habían seguido antes de morir. Hallie era la elegida, la niña dorada, mi papel era gestionar, cargar el peso y nunca quejarme. Nada había cambiado excepto las apuestas. A mitad de mi gira por sofás y suelos prestados, Hallie llamó como una hada madrina de Craigslist. Habían comprado muebles nuevos, así que su viejo sofá estaba disponible. Puedes llevártelo gratis, añadió. Mira qué buena hermana soy. Pregunté si ver salir el sofá haría que Connor se sintiera incómodo o si la incomodidad solo se aplicaba cuando yo estaba encima. No aplaudió la broma. La parte que omitió fue que yo tendría que alquilar un camión y bajarlo por 3 pisos porque Connor tiene un problema de espalda. Increíble cómo su columna se inflama solo cuando la generosidad podría costarle sudor. La ironía es que no pedía mucho, 3 semanas en un sofá, quizá 4, habría comprado mis propios comestibles, mantenido el lugar limpio, estado fuera durante el día, pero no importaba. Dejó claro que mi única manera de entrar era a través de su pequeña caseta de peaje plastificada y yo no iba a rendir tributo a mi propia hermana. Brooke trató de mantenerme con los pies en la tierra. Dijo sin rodeos que Hallie no quería que yo estuviera allí y que eso era todo lo que necesitaba saber. Brooke es genial porque no endulza las cosas. Si Hallie hubiera querido ayudar, Connor no habría sido un obstáculo. Habría sido un reductor de velocidad. El hecho de que se escondiera detrás de él lo decía todo. Nate en cambio fue inútil. Su consejo básicamente fue: no seas duro con ella, hermano. Los recién casados necesitan espacio. Fácil decirlo cuando no eres tú el que lleva la vida en una mochila. Si alguna vez Nate termina en mi posición, me aseguraré de decirle que no moleste el feng shui de su hermana. Al final del mes aún me mantenía en pie, apenas desalojado de mi lugar, rebotando entre amigos, juntando comidas, enviando currículums como confeti. Conseguí un trabajo temporal, lo cual era algo, pero no cambiaba el hecho de que mi hermana me había rechazado cuando más la necesitaba y la abuela y la tía Karen seguían de su lado aplaudiéndola por establecer límites como si estuviera haciendo algo noble. Lo peor fue cuando Hallie me envió un mensaje con una foto de su nueva alfombra con el pie de foto: finalmente se siente como hogar. Esto mientras yo literalmente dormía en una habitación que olía a cartón y calcetines sudados. Quería que la felicitara por decorar su castillo mientras yo no podía conseguir ni una esquina de su sofá. No respondí. ¿Qué podría decir? Felicidades por la alfombra, lo siento, no pude pagar tu tarifa de huésped. 6 meses después del fiasco del sofá había vuelto a estar estable. El contrato temporal que había tomado a través de una agencia me colocó de nuevo en Halbert Systems después del despido y se convirtió en tiempo completo. Mi primer cheque se cobró y por una vez no estaba a una factura inesperada de dormir bajo un puente. Publiqué una pequeña victoria en LinkedIn emocionado de comenzar tiempo completo en Halbert Systems, nada ostentoso, solo una señal de que había sobrevivido. La abuela lo compartió con cada emoji que Facebook guarda en un granero. Así fue como Hallie se enteró. No habíamos hablado en meses, pero ahora tenía la empresa, el cargo y suficiente para adivinar el formato del correo electrónico. Fue como darle una pistola de salida cargada. Para quien lleve la cuenta, sí, la misma empresa de la que me despidieron a las 6 semanas. Una agencia de personal me reinsertó como contratista cuando otro equipo necesitó manos. Nuevo jefe, nuevo centro de costos. Mantuve la cabeza baja, resolví tickets. Convertí el contrato en las sillas musicales corporativas y sobrevives lo suficiente, la música se repite. Una semana después llegó el primer correo. Asunto: la familia ayuda a la familia, ya prometedor. Comenzó con una lección sobre cómo las familias deben estar ahí unos para otros, luego pasó a la verdadera carne. Ella y Connor tenían un problema hipotecario, su préstamo de tasa ajustable se había reiniciado, su pago había subido y de repente la pareja dorada no podía mantener las cuentas. No. Preguntó si podía ayudar, asumió que lo haría. Sus palabras exactas: fuiste el responsable. La abuela siempre lo decía. Ahora es momento de que des un paso adelante. Me quedé mirando la pantalla. Esta era la misma mujer que no me dejó dormir en su sofá por 3 semanas y ahora esperaba que le salvara la casa. Respondí con una sola línea: no puedo avalar ni prestarte dinero, estoy reconstruyendo ahora. Pensé que ahí terminaría, ingenuo de mí. El siguiente correo llegó 2 días después. Asunto:
Factura familiar final $20.000, sí, literalmente lo llamó una factura, como si yo fuera su banco. Escribió que a menos que transfiriera $20.000 o firmara como aval un préstamo de consolidación antes del viernes a las 5 de la tarde, no tendría más remedio que responsabilizarme. Supongo que responsabilizarme en idioma jali significa chantaje. Adjuntó capturas de pantalla de viejas discusiones de texto recortadas y pegadas como una mala nota de rescate. Una tenía un mensaje mío llamándola parásito, excepto que la fuente de la marca de tiempo era AOAS 2023 mientras que la discusión supuestamente había ocurrido en 2017. No sabía que mi teléfono era un viajero en el tiempo. El nivel de descaro era increíble, ni siquiera intentó ser educada. Escribió cosas como has vivido demasiado tiempo del título de buen hermano, ahora demuéstralo. Incluyó a la abuela y a la tía Karen como si fuera una reunión de junta. La abuela no me llamó para preguntar cómo estaba, me reenvió la factura de Hallie con una nota adhesiva: correo, por favor solo haz esto por ella, está abrumada. La tía Karen fue un paso más allá y redactó el primer párrafo de un GoFundMe: ayuda a mi sobrina a mantener un techo sobre la cabeza de su bebé, y luego se lo envió a Hallie con emojis de corazones. Con las manos temblorosas abrí una carpeta en mi escritorio, recibos Hallie, y comencé a archivar todo, asuntos como avisos de deuda, capturas de pantalla manipuladas con marcas de tiempo de una OAS del futuro. Un borrador de GoFundMe protagonizándome como el villano. Bro que los leyó y dijo lo que las líneas de asunto no dirían: esto no es ayuda, es extorsión. Nate sugirió está bajo estrés, que es el tipo de frase que se evapora bajo la luz del sol. A mitad de semana el tono de Hallie había pasado de arrogante a directamente grosero. Me envió uno que decía: deja de fingir que no tienes el dinero. Sé lo que paga Albert. La abuela me dijo tu título. En serio pensaba que yo le entregaría los detalles de mi salario porque había buscado mi descripción de trabajo en Google. Terminó con haz lo correcto, nuestros recursos humanos descubrirá qué tipo de hermano eres en realidad, y ahí supe que esto ya no era solo drama familiar. Estaba amenazando mi sustento, quería destruir lo único que había logrado reconstruir solo porque no le entregaba un cheque enorme. No respondí, no cedí, solo lo añadí a la carpeta. Luego llegó la guinda del pastel. Me envió un borrador de GoFundMe titulado ayuda a mantener un techo sobre la cabeza de mi bebé. Mi hermano se niega a ayudar. Me copió y escribió: si no das un paso tendré que mostrarle a todos qué clase de persona eres. Cerré mi portátil, respiré hondo y decidí en ese momento que no iba a dejar que Hallie escribiera la narrativa. Esta vez había interpretado el papel del responsable toda mi vida mientras ella flotaba siendo la niña dorada, pero esto era ella tratando de cobrar una vida entera de favoritismo como si fuera un cheque en blanco. Seguí alimentando la carpeta, asuntos como avisos de deudas, capturas recortadas, prueba del borrador de GoFundMe con mi nombre en negritas. Si esto fuera un juego de cartas, mi mazo arrasaría el suelo con ella. Mi hermana había abrazado por completo su papel de agente de cobranzas autoproclamada. Dejé de ser felpudo y comencé a ser adulto, pero no me detuve en lo nuevo. No, fui a escarbar en los archivos. Años de jugar al hermano responsable habían dejado un rastro de papel y ahora estaba a punto de cobrarlo. Primero la factura eléctrica que pagué cuando era adolescente mientras la abuela enviaba dinero a Hallie para sus cuotas de porrista. Todavía tenía la página de confirmación guardada en una vieja cuenta de correo. Luego el estado del seguro por el deducible del Civic. Sí, aún estaba en mis archivos porque aparentemente acumulo traumas como si fueran papeles de impuestos. Incluso encontré el programa de graduación que mostraba que la ceremonia debía durar hasta el mediodía con un mensaje con marca de tiempo de Karen presumiendo sobre irse temprano para decorar para el cumpleaños de Hallie. Hermosa simetría. Esto no se trataba de probar que yo era un santo. Se trataba de tener números duros y recibos para restregárselos en la cara a cualquiera que intentara comprar la versión de Hallie de la historia, porque sabía cómo funcionaba esta familia. En el momento en que ella gritara ayúdame, la abuela y Karen desempolvarían el viejo guión y dirían tienes que ser buen hermano con tu hermana, y efectivamente ya habían comenzado con mis recibos. En orden, el siguiente paso era obvio: contarle al único grupo que Hallie estaba amenazando con involucrar antes de que ella llegara a ellos: recursos humanos. Redacté el correo más corto y profesional de mi vida, 2 párrafos, 5 archivos adjuntos. Expliqué que un miembro de la familia estaba haciendo amenazas para difamarme en el trabajo a menos que le diera dinero, que no pedía que tomaran acción, solo que registraran los hechos en caso de que algo llegara a sus bandejas de entrada. Adjunté los correos de extorsión, las capturas manipuladas, el borrador de GoFundMe y una cronología ordenada de eventos. Luego presioné enviar. Su respuesta llegó en menos de una hora. Gracias por el aviso proactivo, registrado como riesgo reputacional, no se requiere acción. También enlazaron la política de conducta fuera de servicio y me dijeron sigue reenviando cualquier cosa que toque a la empresa, documenta, no respondas. Escribió el representante de recursos humanos, por una vez una regla que podía respaldar.
También anotaron que cualquier mensaje enviado a bandejas de la empresa sería puesto en cuarentena y adjuntado a mi expediente con la evidencia previa. La burocracia por una vez funcionó como un chaleco antibalas. Eso fue todo, pero esas dos frases valían más que cualquier cosa que Halley pudiera colgar. Significaba que si intentaba quemarme la empresa ya tenía el informe del incendio. Siguiente paso. Abogado, llamé a un bufete local, expliqué la situación y al final del día tenía un abogado redactando una carta de cese y desistimiento con palabras como extorsión, acoso y todo contacto futuro dirigido al despacho. No necesitaba que la demandaran hasta hundirla, solo necesitaba el membrete y la amenaza de consecuencias. Eso solo suele bastar para hacer que gente como Halley se detenga. Luego me fui al modo adulto aburrido completo. Presenté un informe policial solo para tener un número de incidente en el registro. Congelé mi crédito en caso de que decidiera ponerse creativa con mi número de seguro social. Le dije a mi administrador de edificio que marcara su nombre en la recepción ya que lo último que necesitaba era a Halley entrando con Connor para montar un show de lástima en el vestíbulo. El administrador, que había visto toda clase de locura, asintió y dijo: no es la primera vez. Reconfortante, la bloqueé en todas partes excepto a través del correo de mi abogado. Esa era la única línea que le quedaba. Si quería gritar al vacío, bien. Si quería hablar conmigo tendría que hacerlo con alguien que cobra por hora. Por supuesto la familia no lo tomó bien. La abuela me llamó llorando sobre cómo Halley solo necesitaba apoyo y cómo yo estaba rompiendo a la familia. Le dije con calma que la familia ya estaba rota en el momento en que Halley me dio la espalda cuando yo estaba sin hogar. La tía Karen intentó una táctica diferente. Tratando de culparme con que la sangre es más espesa que el agua, le recordé que aparentemente la sangre también era más espesa que las órdenes de desalojo porque a Halley no le importó cuando me llegaron a mí. Brooke fue la única que lo entendió, miró la carpeta que había armado y dijo: esto no es una hermana, esto es una estafadora con tu apellido. Tenía razón, en ese punto Halley ya no era familia, era una carga. Nate en cambio me dijo que aún debería escucharla. Le pregunté si estaría dispuesto a prestarle $20,000 ya que era tan comprensivo. Cambió de tema: curioso cómo funciona eso. Así que esa era mi nueva realidad. Halley había intentado aplicar el viejo truco familiar: llorar, culpar, exigir, pero yo había cambiado el guión. Tenía recibos, recursos humanos estaba informado, un abogado de guardia y cada puerta en la que ella pensaba golpear ya estaba cerrada. Por primera vez yo no era el que corría a manejar todo, era el que ponía las reglas, y la mejor parte ni siquiera tenía que confrontarla directamente. Podía gritar, mandar correos, intentar arrastrarme en Facebook, no importaba porque ahora tenía lo único para lo que ella nunca se había preparado: un rastro documental que no se conmovía con sus lágrimas, su drama ni sus reglas plastificadas. La pelota ya no estaba en su cancha. Demonios, la pelota ni siquiera estaba en la misma cancha. Ella ocupada haciendo berrinches en el patio de recreo y yo ya había movido el juego adentro con árbitros mirando. Halley al parecer decidió que el correo no era lo suficientemente teatral. Si iba a manipularme con culpa quería una audiencia. Entró Instagram Live. Yo estaba en mi escritorio terminando un ticket cuando Brooke me mandó un mensaje: tu hermana está en vivo en tu vestíbulo. Me envió el enlace, lo abrí y sí, ahí estaba Halley en primer plano, teléfono en una mano, el cochecito aparcado como un accesorio, el pie de foto: mi hermano vive aquí y se niega a ayudar a su sobrina. Inclinó la cámara para que el logo del edificio quedara de fondo, colocó la sillita del bebé en el suelo. El chat empezó a hervir: ¿por qué está el bebé en el suelo? Ella lo ignoró, lanzó un monólogo sobre obligaciones familiares. El recepcionista, que merece una medalla, se acercó y le dijo que no estaba permitido grabar en el vestíbulo. Le pidió que levantara la sillita. Ella siguió hablando a sus espectadores como si él fuera ruido de fondo. Repitió: a un aburrido, a un profesional. Ella lo apartó con la mano y siguió despotricando sobre que yo estaba arriba escondido. Brooke, más lista que todos nosotros, empezó a grabar pantalla en cuanto comenzó el directo, captó la caída de la sillita, las advertencias del recepcionista, todo. Mientras tanto Halley inclinó el teléfono para que la sillita quedara recortada y luego anunció a su chat que yo estaba abandonando a mi familia. Lo cerró con un lloroso por favor compartan y salió como si hubiera terminado una charla. Minutos después publicó el clip editado, sin caída de sillita, sin recepcionista, solo su narración sobre ser víctima. Mandó el mismo clip a mi trabajo con el asunto para su información sobre su empleado. No respondí. Lo reenvié a recursos humanos con la grabación completa de Brooke y un resumen de un párrafo. El gerente de recepción incluso escribió una nota seca confirmando que se le había pedido dejar de grabar y salir. La respuesta de recursos humanos: sin acción registrado. Eso fue todo, el drama entero anulado con 2 palabras. Pero Halley no había terminado. Esa noche recibí un correo de la oficina de admisión del condado. Habían recibido un aviso de negligencia con mi nombre. Halley me había denunciado afirmando que dejé a un bebé en el suelo. Llamé al número, les envié el video completo, expliqué que ni siquiera estaba en el vestíbulo y al final del día cerraron el caso, el más rápido de la historia.
La oficial sonaba cansada de una forma que solo los teléfonos del condado pueden transmitir: no eres el cuidador, no. Estabas presente y el video contradice la acusación, dijo. Luego me dio un número de incidente: la burocracia puede ser lenta pero no es ciega. Registré todo: marcas de tiempo, enlaces, el video sin cortes, la respuesta de recursos humanos, el cierre del caso, todo entró en la carpeta recibos Hali. A este punto mis habilidades de documentación eran tan buenas que debería haberle estado cobrando trabajo clerical. Por supuesto Hali lo giró diferente en línea, volvió a publicar su clip editado con un pie de foto sobre cómo algunas personas solo responden a la presión. Sus seguidores lo devoraron, algunos preguntaron de nuevo por qué el bebé estaba en el suelo. Ella ignoró esos comentarios y respondió a los de apoyo con emojis de corazón. La tía Karen compartió el clip editado en Facebook con recen por mi sobrina como si lanzara una vigilia y luego me envió el enlace. Le respondí con la grabación completa. La publicación desapareció en silencio. La abuela no me llamó, fue a casa de Hali con cazuelas y se llevó al bebé a dar un largo paseo mientras Hali se recuperaba de la prueba. Nadie verificó si yo estaba bien. Recursos humanos tenía un número de expediente, su apoyo tenía un pie de foto. Hali incluso intentó la bandeja de consejos anónimos de la empresa, enviando el mismo clip editado con una nota sobre cómo un jugador de equipo no abandonaría a la familia. El alias de consejos lo reenvió directamente a recursos humanos y recursos humanos me mandó otro correo de 2 palabras sin acción. Honestamente quería ese correo enmarcado. Al final de la semana la plataforma eliminó su publicación por acoso, recibió una advertencia, despotricó sobre censura y luego me mandó otro correo: odio que haya llegado a esto pero solo respondes a la presión, es hora de demostrar que eres un buen hermano. De hecho usó la palabra has vivido de sobra como si no la hubiera estado cargando desde la secundaria. La abuela también llamó, dijo tal vez era hora de que escuchara a Hali. Le respondí que el condado ya lo había hecho y habían cerrado el caso porque la evidencia mostraba que estaba mintiendo. La abuela suspiró y dijo: sé que guardas rencor contra tu hermana porque ella consiguió todo lo que tú no, pero eres su hermano y deberías portarte bien con ella, ella te necesita. A este punto sonaba menos como un consejo y más como una manipulación. Para cuando Hali terminó su pequeño espectáculo en vivo desde el vestíbulo pensé que tal vez, solo tal vez, aceptaría la derrota, iría a casa y vería Netflix como el resto de nosotros. Error, redobló la apuesta, envió correos, publicó, se quejó con la abuela, se quejó con la tía Karen. Nada de eso importaba ya porque la carpeta de recibos había explotado. Recursos humanos estaba blindado y el condado le había cerrado la puerta en la cara. La niña dorada ya no era dorada, era radiactiva. Los dioses de Internet hicieron su parte. Primero su video recortado fue marcado y eliminado de su página por acoso, recibió una reluciente advertencia en su cuenta, publicó un estado melodramático sobre ser silenciada y que los que dicen la verdad siempre son castigados. Si Juana de Arco, te dieron un strike en Instagram, no te quemaron en la hoguera, relájate. Luego el edificio finalmente se cansó de sus excursiones, me enviaron una copia del aviso oficial. Hali ya no podía filmar ni merodear en el vestíbulo. Si regresaba con el teléfono en la mano seguridad lo trataría como allanamiento, verla perder acceso al único escenario que pensaba controlar, obra maestra. El contrato de arrendamiento tiene una cláusula de no grabar publicada junto a los buzones, nadie la lee hasta que alguien la necesita. La administración envió una carta formal: grabar en el futuro contará como allanamiento, seguridad lo documentará, la policía será llamada si es necesario. A Hali le encanta una audiencia, al vestíbulo no. El verdadero golpe maestro vino en la corte. Mi abogado presentó una orden de restricción civil por acoso de 1 año, fue concedida sin mucho problema. Correos electrónicos, facturas falsas, videos editados, número de reporte policial, todo bien engrapado. El juez no necesitó un discurso largo, solo miró la pila de evidencia, miró las payasadas de Hali y dijo: orden concedida, listo. No fue un corte de televisión, primero vino una orden temporal, luego notificación, luego una audiencia donde traje los correos, los clips editados, el video sin cortes, las respuestas de recursos humanos y el cierre del expediente. Ella trajo discursos, el papel vence a los discursos la mayoría de los días. El juez le recordó que violar la orden significaba esposas no comentarios, las consecuencias no son una vibra, son un expediente ahora. Si quería contactarme tendría que explicárselo al alguacil. La abuela y la tía Karen se presentaron en la corte y se sentaron detrás de Hali como una sección de porristas. Karen intentó hablar como familia hasta que el juez le dijo que era una audiencia, no un micrófono abierto. La abuela esperó en el pasillo y publicó una foto de los escalones del juzgado sobre apoyar a los seres queridos en tiempos difíciles sin nombres. Cuando se concedió la orden no se disculparon, solo se fueron con Hali. El guión no necesitaba nuevas líneas, solo nuevos asientos en la galería. Mientras tanto mi vida empezó a verse normal. Firmé un contrato de arrendamiento para un apartamento de una habitación con una puerta que se cierra.
lo cual se sintió como ganar la lotería después de meses de dormir en sofás. En el trabajo me dieron un aumento y un bono. Tenía un fondo de emergencia otra vez, mi puntaje de crédito subió desde las trincheras, no era rico pero no estaba arruinado y eso es mejor que cualquier alfombra que Hallie pudiera mostrar en Instagram. Brooke y yo mantuvimos las cosas simples, trabajos estables, cenas decentes, sin crisis. Transmitidas en vivo en vestíbulos públicos, Nate, que había sido apologista del equipo Hallie por demasiado tiempo, finalmente me envió un mensaje: estuve equivocado, no me digas Nate, te tomó una orden de restricción para darte cuenta de eso, pero bienvenido. Para redondear las cosas configuré una pequeña donación automática a un programa local de alivio de renta, nada loco, solo lo suficiente para que la ironía picara. Hallie quería 20.000, en su lugar un par de desconocidos recibirían ayuda. Con su alquiler, se sintió poético. En cuanto a Hallie, la orden de restricción la mantuvo en silencio, dejé un alias de archivo en su lugar, un correo de captura que reenvía cualquier cosa de ella directamente a mi abogado mientras mi correo personal permanecía bloqueado, no porque quisiera oír de ella, no. Pero si otro berrinche intentaba colarse se convertía automáticamente en evidencia. Si alguna vez quisiera actuar como una persona de nuevo empezaría por escrito, a través de un abogado, sin amenazas ni público, porque cada vez que aparecía un nuevo berrinche era más evidencia de que no había cambiado, y si alguna vez quisiera cambiar ahí sería donde empezaría, no con amenazas, no con facturas falsas, no con videos editados, sino con una admisión escrita de lo que había hecho, una disculpa a las personas a las que arrastró y un año de comportarse como un ser humano normal sin necesitar una audiencia. Hasta entonces podía gritar al vacío. Cuando finalmente me mudé a mi nuevo apartamento tuve que deshacerme de mis viejos muebles. Adivina quién acababa de vender su sofá porque estaba atrasada con las cuentas, Hallie, así que le envié el mío gratis, sin contrato plastificado. Sin Connor no se siente cómodo, sin factura de $300 a la semana, solo un sofá gastado en el que podía sentarse mientras sumaba sus deudas. Gracioso como la misma hermana mimada que una vez intentó cobrarme $300 a la semana por su sofá ahora cena en el mío gratis.